Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para la Iglesia Episcopal San Jorge. Hoy es el jueves 14 de enero y vamos a comenzar una nueva serie en nuestro estudio. Vamos a comenzar el estudio de la carta a los Hebreos. Y vamos a leer el primer capítulo de esta carta. Pero antes de comenzar con una introducción al texto y la lectura de este capítulo, es importante que oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, como dijimos, vamos a comenzar el estudio de la carta a los Hebreos. La carta se encuentra entre los textos del Nuevo Testamento. Por lo general sigue a la carta a Filemón, que pertenece a las cartas pastorales que ya hemos leído. Sin embargo, la carta a los Hebreos no se cuenta entre las cartas de San Pablo, sino que es una carta anónima. En algunas Biblias veremos impreso un texto que atribuye la carta a San Pablo, pero la carta en sí nunca lo dice y el estilo es marcadamente diferente al estilo de todas las cartas de San Pablo. Siendo carta anónima, es en forma quizás un sermón extendido para un grupo de cristianos de herencia hebrea. Por eso que se llama la carta a los Hebreos. Contiene muchas referencias al Antiguo Testamento, muchas interpretaciones de los textos del Antiguo Testamento y busca explicar el fenómeno de Jesús, el Mesías, su sacerdocio, su reinado, con el lenguaje, el vocabulario de los textos y tradiciones del pueblo hebreo que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero también en otros textos del pueblo judío de la época. Esta carta toca muchos temas, trata de muchos temas como la persona de Jesús, quién es, cómo es que es hijo de Dios, de su realeza, de su sacerdocio, pero también el valor de su obra. También explica qué es la fe y qué sirve la fe y qué es vivir la vida según la fe en Dios, según la fe en Cristo. Quizás lo más propicio ahora es comenzar la carta. Vamos a hacer cada semana la lectura de un capítulo de esta carta. Quizás tengamos que interrumpir la lectura en algún momento por alguna novedad o por alguna fecha en el calendario litúrgico. Pero queremos invitarlos a todos a leer esta carta. Es quizás una carta un poco más complicada, más compleja que otros textos que hemos leído, pero vale la pena entrar en el texto, estudiar ese texto y aprender de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de él Dios creó el universo. Lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Vamos a pausar ahí. Son los primeros 3 versículos de la carta. Y en esos versículos nos va a explicar el autor un poco de qué se trata.
nos insiste que Dios ha ido revelando, comunicando su mensaje a la humanidad por mucho, mucho tiempo. Dice, hace mucho, mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Recordemos que la audiencia parece ser una audiencia hebrea o judía cristiana. Son cristianos creyentes en Jesús de la herencia religiosa y étnica de los judíos, de los hebreos. Como todos los primeros apóstoles fueron judíos, igual que Jesús y María y José, nunca podemos olvidar de las raíces judías e hebreas del cristianismo. Entonces insiste que Dios habló por medio de los profetas en tiempos antiguos, que lo hizo de muchas maneras y muchísimas veces. Por eso que el Antiguo Testamento es tan grande. El Antiguo Testamento es la mayor parte de nuestra Biblia y contiene el testimonio de los profetas, de los patriarcas, de los hombres y las mujeres valientes que Dios usó para comunicar su mensaje, para expresar su voluntad y también para realizar su obra en la historia del mundo. Pero dice el autor, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Es decir, que en los tiempos del autor, que él dice que ya son los últimos tiempos, siempre la gente piensa que los últimos tiempos están por venir, están lejos, están quizás en algo que va a irrumpir en la escena ahora, pero dice Hebreos que los últimos tiempos ya comenzaron. Comenzaron con un cambio. El cambio fue la llegada o la venida de Jesucristo al mundo. El Hijo de Dios llegó al mundo y por medio de él Dios ahora se comunica con la humanidad. Igual, incluso mejor de lo que comunicó antiguamente con los profetas. Ahora Dios nos ha comunicado por medio de Jesús, su Hijo. Insiste en que fue por medio de Jesús que Dios hizo al universo. Es decir, Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, es el instrumento, el motor de la creación del universo, y nos dice que Él es el dueño de todas las cosas y también que es el que hace que el universo siga existiendo. Es interesante, los cristianos no creemos que Dios fabricó el mundo y lo dejó funcionar sin ningún cuidado, sino que creemos que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo, como creador, el Señor creador del universo, es también el que mantiene el universo en existencia por el poder de su palabra, de su pensamiento y de su voluntad. Dice el autor que el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza del Padre, que es igual en todo a su Padre, y claro, es Él que también que ha logrado que Dios Padre nos perdone y que después de la acción de lograr el perdón de los pecados de la humanidad, subió al cielo para estar sentado a la derecha del trono de su Padre. Igual como decimos en el credo, que murió, resucitó y subió a la derecha del Padre para estar sentado al lado de su trono. Entonces aprendemos bastante sobre Jesús, su papel, su identidad en esos primeros 3 versículos de la carta a los Hebreos. Vamos a continuar la lectura a partir del versículo 4. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Porque nunca Dios le dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel: yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Vamos a parar allí por un momento. El Hijo de Dios dice, llegó a ser superior a todos los ángeles.
Tenemos que entender también que usa el término ángel significa mensajero. El autor había mencionado los profetas y comunicadores de parte de Dios que habían sido mensajeros de Dios. Ahora Jesús es el mensajero superior, es superior a los ángeles. Y por eso Dios le da un nombre mucho más importante que el de ellos. Porque nunca Dios dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Eso cita del Salmo 2. Tampoco le dijo, yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Ni tampoco nadie más le ha mandado que le adoren a nadie más. Recuerden que no se puede adorar a nadie que no es Dios. Y por tanto, si Dios mismo ordena que los ángeles adoren al Hijo, es porque el Hijo también es Dios. El versículo 7 sigue en ese tono y con ese mensaje. Además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice, mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice, tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Te complaces en lo bueno y rechaces la injusticia. Y yo te declaro mi rey favorito, el rey más feliz del mundo o de la tierra. También dice el Señor, en el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa, en un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme y siempre serás el mismo, y tus años no tendrán fin. Son una serie de citas de los libros proféticos del Antiguo Testamento que el autor de Hebreos aplica a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice que cuando habla de los ángeles se habla de una manera, y cuando se habla del Hijo, del Rey que estaba por venir, el Rey por excelencia, entonces habla de otra manera. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles, es superior a cualquier ser celestial o terrenal. Jesús solo se iguala al Padre porque es el Hijo de Dios, que es igual a su Padre en todo. Vamos a continuar a partir del versículo 13, que cita el Salmo 110. Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Es decir, otro texto, esta vez del Salmo 110, para hablar del Hijo como el que tiene que sentarse a la derecha del trono de Dios hasta que sus enemigos sean derrotados. Y contrasta eso con los ángeles. Dice, los ángeles son espíritus que sirven a Dios. Y Él, es decir, Dios, los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Es un punto interesante. Los ángeles existen para glorificar a Dios, para servir a Dios en el cielo, pero también existen para servir a la humanidad, para propiciar las circunstancias positivas de la humanidad para que alcancen la salvación por la voluntad de Dios. No quiere decir que debemos invocar a los ángeles ni pedir que nos salven. Solo Dios salva. Solo Jesús, el Hijo de Dios, nos salva. Solo el Espíritu de Dios que envía a los ángeles nos salva. Los ángeles no nos salvan, pero Dios los envía para que nos ayuden. Eso es algo que los cristianos afirmamos. Por eso que siempre mencionamos, hacemos referencia a los ángeles en la liturgia, en las oraciones. Y cuando lo decimos, no solo es un mensaje poético. Cuando decimos que Dios tiene millares de ángeles que le sirven en el cielo, no estamos tratando de ser poéticos ni usar lenguaje bonito. Estamos afirmando que Dios tiene a su servicio una cantidad enorme de seres espirituales que ministran para cumplir su voluntad, y que aquí dice que Dios tiene también para ser
espíritus ministros que nos pueden ayudar a los que estamos en el camino de la salvación. En el próximo estudio, en el capítulo 2, la próxima semana, vamos a escuchar más del papel de Jesús y cómo es que Jesús es nuestro Salvador y por qué es tan importante alcanzar la salvación. Va a ser interesante la continuación de esta carta. Pero ahora les invito a acompañarme en la oración del Padre Nuestro y para reflexionar un poco en nuestra oración sobre la grandeza de Dios que se ha comunicado con nosotros por medio de su Hijo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque te has comunicado con la humanidad en muchas ocasiones y de muchas maneras. Damos gracias porque hablaste a los profetas, porque enviaste a tus mensajeros y tus ángeles para atender, ayudar a tu pueblo y también para comunicar tu buena voluntad hacia la humanidad. Sobre todo damos gracias porque te has revelado en el rostro de tu Hijo Jesucristo, el que es igual a ti en todo y que ha logrado salvarnos de nuestros pecados. Pedimos que podamos siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús para que no nos perdamos, para que sigamos en el camino hacia el cielo y que recibamos las bendiciones que tú has preparado para con nosotros. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre santísimo, el nombre que está sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en ese estudio del primer capítulo de la carta a los Hebreos y les invito de nuevo a quien me acompañen para la lectura de toda la carta para que podamos entender mejor la palabra de Dios y ponerla en práctica. Muchas gracias.